Muy buenas, bienvenido a Perfumería sin matices. Hoy te traigo una de las mejores colecciones de fragancias económicas de la casa Mercadona. Se trata de la colección Capítulo, formada actualmente por 6 fragancias, siendo 3 masculinas y 3 femeninas, que nos presentan unos aromas sencillos, con cierto parecido a perfumes top, con buena calidad a un precio bastante económico, sin duda muy interesantes. Las fragancias masculinas son Capítulo Amaderado, Capítulo Fougère y Capítulo Marino, que el nombre ya nos da una pista de un poco por dónde van sus aromas, mientras que las femeninas son Capítulo Floral, Capítulo Oriental y Capítulo Chipre. Toda la colección presenta una concentración de eau de toilette con un contenido de 200 ml a un precio de 7,50 la fragancia y de 9,50 el estuche, que comprende la fragancia, un gel y una crema, con un packaging bastante modesto que funciona bien y que es acorde al precio pagado. En esta reseña nos vamos a centrar en las fragancias masculinas, aunque también te haré una presentación breve de las femeninas y advertirte que son fragancias que rápidamente aparecen y desaparecen de las estanterías de Mercadona, así que si ahora no están, tranquilo, volverán. Como siempre, haré una reseña rápida indicando su olor, parecidos, uso y rendimientos, todo de manera clara y resumida. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Empezamos con Capítulo Marino, que nos trae un aroma suave, fresco, bastante limpio y personal, de tipo acuático amaderado, que destaca por una salida fresca, muy chispeante con una bergamota marcada, ligeramente acompañada por matices herbales, que dan paso a un corazón aromático acuático, donde se destacan los acordes marinos, que está ligeramente acompañado por matices florales, algo especiaditos, que se mezclan en un fondo suave, ligero, con tonos amaderados sutiles y ligeramente dulce. Es un aroma cítrico de salida que evoluciona a lo acuático con algún acorde floral sutil que termina con un fondo muy suave, amaderado, ligeramente dulce. Su aroma al aire es del estilo sin ser iguales con Aqua di Gio. Son fragancias diferentes con algún puntito en común, pero es ese tipo de aroma y te dejo esta como referencia. En cuanto a su rendimiento, tiene una duración en piel que se acerca a la quinta hora, con una proyección moderada que queda más en la piel, aunque su salida es potente, destacando 15 minutos, luego baja y se queda más personal. En ropa se fija bien, pero no proyecta mucho. Es un aroma unisex, sin edad, algo versátil y diurno, orientado a uso diario en primavera y verano. Es un aroma muy fresco y ligero. En general, es un aroma bastante fresco, acuático, muy versátil y económico, indicado para días de más calor, con una calidad-precio y duración bastante aceptable. Sin duda, una joyita para usar en verano a diestro y siniestro. La siguiente es Capítulo Fougère, que nos trae un aroma fresco, herbal, algo aromático de tipo fougère amaderado, que destaca por una salida fresca, algo chispeante con los cítricos, que está ligeramente acompañado por acordes acuosos, que enseguida bajan dando paso a un corazón muy herbal y ligeramente aromático, con las notas destacadas del musgo de roble y una lavanda llamativa, que se mezcla en un fondo suave, muy amaderado y algo herbal, en el que se encuentran ligeros matices achocolatados que gustan y llaman la atención. Es un fougère suave que sale con cítricos suaves que enseguida desaparecen, dando paso a un aroma herbal, algo floral, para terminar con un fondo de maderas verdes muy suave y algo achocolatado. Su aroma al aire se parece sin ser igual a Bad Boy de Carolina Herrera y claramente se le encuentran diferencias, pero es ese tipo de aroma con una base bastante similar. No es un clon, pero tiene un buen parecido. Además, no rinde mal, pues alcanza fácilmente la quinta hora en piel con una proyección moderada que se fija bien en la piel, destacando algo su salida sus primeros 30 minutos, para luego ir decayendo y quedarse más sutil y personal. No proyecta mucho, pero se fija bien. Es un aroma masculino, sin edad, un pelín más maduro, algo versátil y diurno, orientado a entretiempo, huyendo de los días más calurosos. En general es un fougère suave, algo aromático y amaderado, que gusta y llama la atención con esos toques achocolatados, que tiene una buena calidad y que no rinde mal para su precio. Sin duda, un aroma muy interesante. Y ya para terminar te traigo Capítulo Amaderado, que es la más potente y seria de la colección, que nos presenta un aroma muy maderoso, algo seco, con un iris llamativo y elegante, del tipo aromático amaderado, que sale potente, con acordes cítricos ligeramente especiados, donde destacan las notas de la bergamota y una canela sutil, que da paso a un corazón aromático, donde sobresale un iris sutil,
muy llamativo que combina a la perfección con un cuero que se mezcla en un fondo muy amaderado, algo seco y ligeramente ambarado con notas destacadas de cedro, la cachemira y el ámbar. Es un aroma potente, muy amaderado, con acordes cítricos de salida que enseguida bajan, dando paso a un corazón llamativo con un iris marcado, muy cremoso con un cuero que se mezcla muy bien en un fondo muy maderoso, donde destaca sin duda la nota de cedro. Su aroma al aire tiene un punto similar con Dior Homme Intense. Ojo, no es un clon, es más bien una inspiración, pero al aire te la va a recordar. Esta es más ligera y vulgar, pero tienen un puntito en común. También la comparan con Graffiti de Montana. Además de su buen aroma, no rinde mal, alcanzando fácilmente la quinta hora en piel con una proyección moderada que se hace notar, destacando 30 minutos de manera intensa para luego ir decayendo y quedar más en la piel. No proyecta en exceso, pero la vas a notar bien. Es un aroma masculino, más maduro, muy versátil, indicada para uso diario o semiformal, sobre todo en entretiempo. En general es un aroma potente, muy amaderado, con un iris resultón que gusta y llama la atención, con una buena relación calidad-precio y un rendimiento aceptable. Sin duda es un top de la casa Mercadona, fragancia muy interesante. Ya para terminar te voy a presentar brevemente las 3 fragancias de mujer que a ese precio merecen mucho la pena aunque su rendimiento no sea muy prolongado. Primera y la más vendida es Capítulo Oriental, que nos presenta un aroma de tipo floral frutal que es suave, algo cremoso con un punto dulzón y llamativo en el que se destacan las notas del iris, la violeta, la mimosa, el almizcle y el sándalo. Es una fragancia que al aire te podrá recordar a la Vida Svel, no es un clon exacto pero tiene un punto bastante cercano. La principal pega de esta fragancia es su rendimiento, pues alcanza ligeramente la cuarta hora en piel, con una proyección moderada. No rinde mucho, pero para primavera y verano está bastante bien, siendo una fragancia versátil que gusta y llama la atención. Para su precio no está mal. La siguiente es Capítulo Floral, que nos presenta un aroma floral almizclado, que es suave, fresquito con un punto dulzón, que destaca por una salida cítrica bastante suave, que enseguida baja y da paso a un corazón muy marcado de tipo floral, donde sobresalen las notas de las flores blancas y el jazmín, que se mezclan en un fondo suave, ligero, con tonos amaderados almizclados muy suaves y elegantes. Es un aroma sencillo, que gusta y que es fácil de llevar, algo ligerito y que lo comparan con Flower de Kenzo. Yo esta no la tengo y no lo puedo confirmar, pero aquí la dejo como referencia. Es un aroma fresco, más para primavera y verano, bastante versátil, con una buena calidad-precio y un rendimiento aceptable. Para su precio es una fragancia que merece la pena. Y la última es Capítulo Chipre, que nos presenta un aroma floral frutal, algo ligero y suave con un punto dulzón bastante llamativo, que declara notas frutales en la salida, donde sobresalen los frutos rojos, que dan paso a un corazón muy floral, con la rosa y la peonía blanca, que terminan con un fondo suave, algo amaderado, con notas destacadas del musgo de encina. Es un aroma suave, muy llamativo y seductor, que lo comparan con Mon Paris de Yves Saint Laurent. Yo esta no la tengo y no lo puedo confirmar, pero aquí la dejo como referencia. Es un aroma para primavera y verano que gusta y que es versátil, con un rendimiento justito y una calidad-precio bastante aceptable. Sin duda una fragancia muy interesante para su precio. Y con esta última terminamos la reseña. Como siempre puedes dejarme tus experiencias e impresiones con estas fragancias en los comentarios. Dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Subo vídeos semanales y a continuación te dejo 2 vídeos muy interesantes que te serán útiles. Darte las gracias por formar parte de este canal y despedirme hasta el próximo vídeo. Un saludo y pasa buen día.